Este día, poder continuar con nuestros estudios del panorama del Nuevo Testamento, y hemos estado viendo ya una introducción por varias semanas para poder entender mejor el Nuevo Testamento, y ahora nos toca terminar ya la introducción a Mateo, el primero de los libros. Rogamos, Señor, que nos ayudes, nos dé sabiduría, entendimiento, tu palabra sea, Señor, estudiada por medio de estos métodos de una manera más eficaz, metódica, y nos lleve a una mejor comprensión de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, la semana pasada comenzamos el tema 1 de la introducción a Mateo y no terminamos, y el día de hoy vamos a tratar con la ayuda del Señor de terminar, amén. Vamos a ver el bosquejo que tenemos. Y luego vamos a ver entonces lo que ya vimos y luego lo que nos falta ver, amén. Ahí está nuestro bosquejo. Estamos viendo 7 puntos, estamos viendo el contenido, el autor, esas fueron las 2 cosas que vimos la semana pasada. Luego, con la ayuda de Dios, hoy día vamos a ver la fecha, los destinatarios, el propósito, la adopción al canon y la conclusión. ¿Ok? Un poquito de la recapitulación, hermanos, para que, ¿verdad? Recordemos un poco de lo que vimos la semana pasada. En el tema del contenido, estuvimos viendo más o menos 5 bosquejos diferentes para el libro de Mateo. 5 bosquejos diferentes para el libro de Mateo. Pónganme la que sigue del contenido, hermanos, porfa. Y estuvimos aprendiendo, hermanos, que se pueden hacer estos 5 diagramas más o menos del libro. El primero dijimos que era un bosquejo desde el punto de vista geográfico, y estuvimos por ahí dividiendo el ministerio de Jesús en Galilea, al norte del país, cuando se fue a Jerusalén, y cómo su ministerio terminó entonces en Jerusalén con su pasión y su resurrección. Y les di las citas y todo. Yo les puedo compartir este material si alguien lo necesita. Me da su email y yo se lo mando para que tengan todo exactamente como yo lo expuse, amén. Luego, hermanos, vimos un bosquejo desde el punto de vista cristológico. Y desde el punto de vista cristológico dividimos el libro en 3 partes. La parte 1, donde se habla de Jesús, la persona de Jesús como el Mesías. La segunda parte, en donde ya es la proclamación de él como el Mesías. En la primera parte, más que nada, su introducción, su nacimiento, el comenzar a ver que él era el cumplimiento de esas promesas del Antiguo Testamento, pero ya después viene su proclamación. Y por último, la parte final, el sufrimiento, ¿no? Su muerte, su resurrección, y también aquí tengo todas las citas, amén. Luego vimos una parte, hermanos, desde el punto de vista de sus discursos. Dijimos que hay algunos eruditos que dicen que hay 6 discursos en Mateo. Nosotros dijimos que lo vamos a ver desde el punto de vista de los 5 discursos: el Sermón del Monte, la comisión de los 12 apóstoles, las parábolas del reino, sus enseñanzas acerca de la grandeza y el perdón, y su sermón escatológico en el Monte de los Olivos al final casi del libro. También dijimos que hay otros que dividen Mateo en 5 libros. No sé si se acuerdan cuál era la frase que determinaba esta división. La frase: y sucedió que cuando Jesús terminó, o de hacer esto o de decir esto. Y también les estuve dando las citas, amén. Pero al final terminamos con un bosquejo general, y yo les recomendaba que cuando lean la Biblia usen esos bosquejos que de repente aparecen en las Biblias de estudio. Que puede haber algunas variantes entre algunos bosquejos, no hay ningún problema, por lo general casi todos contienen lo mismo. Estuvimos hablando de un prólogo, estuvimos hablando de la exposición del Evangelio del Reino en esa parte, cómo se expandió el reino y la autoridad de Jesús, acerca de la predicación de ese reino, la polarización progresiva del ministerio de Jesús, que les estuve explicando, hermanos, cómo al principio fue aceptado y recibido y amado, y luego comenzó a ser rechazado. La oposición escatológica y
la pasión y la resurrección de Jesús. Esos son entonces los puntos de un bosquejo general. Y luego en el autor, estuvimos hablando lo siguiente. Les estuve explicando esta palabrita ahí muy interesante, la palabra anónimo, ¿no? Porque muchos libros de las Escrituras, cuando se dice que son anónimos, ¿qué estamos queriendo decir? No sé si se acuerdan. Muy bien, que el autor no comienza diciendo su nombre, pero no que el libro sea anónimo en sí, sino que ya sea por medio de la evidencia interna o por medio de lo que la iglesia dijo tempranamente acerca del libro, se determinó quién había sido el autor. Entonces, siempre cuando estén leyendo la introducción a un libro, hermano, y de repente diga de origen anónimo, no quiere decir en sí que no se sabe quién lo escribió, sino simple y sencillamente que el autor no puso ahí. Yo, Mateo, el publicano, que también me llamo Leví, escribí el Evangelio de Mateo. ¿Ok? Como sucede en otras cartas, les decía yo, ¿verdad? Que en otras cartas específicamente se dice quién escribió. Usted lee, por ejemplo, Romanos, usted lee, por ejemplo, Filipenses, usted lee, por ejemplo, Primera y Segunda de Corintios, y lo que hace el autor es presentarse desde un principio. Sin embargo, dijimos, hermano, que los padres de la iglesia desde muy temprano atribuyeron entonces este evangelio a Mateo el publicano. La evidencia interna, estuvimos solamente viendo un pequeño pasaje acerca de cómo él mismo se llama a sí mismo, no Mateo el publicano. Bueno, vamos entonces a entrar a lo que ya nos toca el día de hoy, hermanos. Ya creo que con esa recapitulación es suficiente y vamos a entrar entonces al punto número 3, la fecha de escritura de Mateo. Fecha de escritura de Mateo. Recuerde, hermano, que si muchos eruditos sostienen que Marcos fue primero y que Mateo tomó entonces materiales de Marcos, entonces es determinar, valga la redundancia, cuándo se escribió Marcos. Porque sabiendo cuándo se escribió Marcos, sería más fácil entonces calcular cuándo se escribió Mateo. La fecha que algunos dan para Marcos, hermano, oscila entre el 55 al 70 después de Cristo. ¿Ok? Algunos, hermano, creen que fue tardío, casi al 70, otros creen que Marcos fue muy temprano. Pero por lo menos ya desde aquí nosotros podemos determinar que Mateo fue antes del 80. Por lo menos ya a grandes rasgos podríamos decir Mateo fue antes del 80. Si Marcos fue entre el 50 y el 70, ¿ok? Hay estudiosos, hermano, que creen que Marcos fue temprano, que le decía, hay unos que creen que fue tardío, por ahí antes del 70, un poquito antes del 70, pero igual hay quienes creen que Marcos fue muy temprano, por ahí posiblemente en el año 60. Si Marcos fue en el año 60, hermano, eso da un margen más o menos de 10 años para poder creer entonces que Mateo también fue antes del 70. ¿Okay? Hace rato le decía yo que por lo menos estamos seguros que fue antes del 80. ¿Por qué? Porque dijimos que muchos ponen a Marcos por muy tarde al 70, ¿verdad? Y de ahí nosotros podríamos poner a Mateo por muy tarde antes del 80. Pero cuando tú lees Mateo y Mateo no habla nada de la destrucción del templo, eso es lo que hace pensar a muchos que Marcos fue muy temprano, que Marcos pudo haber sido 60 y que entonces Mateo tuvo que haber sido antes del 70. Por algunos pasajes que se ven, hermano, por ejemplo, cuando habla acerca de las profecías de la destrucción de Jerusalén, por ahí hay una cita en Mateo 22:7 que se habla de esa destrucción que va a pasar, que viene obviamente para el futuro. Mateo lo está escribiendo que viene para el futuro, que eso va a suceder. Pero Mateo, hermano, no pone ahí ninguna nota, no pone ninguna aclaración, ¿verdad? Si ya hubiera pasado, si Mateo está escribiendo después del 70, sería muy sospechoso que no escribiera una nota ahí aclaratoria. Vamos a ver una cita más adelante que también nos hace que podamos creer en esta posibilidad. ¿Okay? Dos argumentos acerca de que Mateo fue antes del 70, dos argumentos fuertes le voy a compartir acá. El primero,
Los padres de la iglesia primitiva hablan de forma casi unánime acerca de que Mateo es muy temprano. Dijimos, hermanos, que es muy probable que Marcos haya recibido su material ¿de quién? De Pedro, ¿no? De Pedro, ok. Ahora, la muerte de Pedro más o menos está determinada en la historia. En la década de los 60, más o menos está determinada la muerte de Pedro en la historia. Entonces, hay quienes creen que o bien Marcos escribió poco antes de la muerte de Pedro, o poco después de la muerte de Pedro, pero que todavía sigue estando en ese margen de antes del 70. ¿Ok? Todavía sigue estando antes del 70. Por ejemplo, aquí hay una opinión encontrada de dos padres de la iglesia. Ireneo decía que Marcos escribió después, justo después de la muerte de Pedro. ¿Ok? Pero Clemente decía que escribió poco antes de la muerte de Pedro. Entonces, grabes estos dos padres de la iglesia y grábese la postura de ellos. Ireneo decía, escribió un poco después de la muerte de Pedro. Si Pedro murió por ahí en el 60, 61, 63, no lo sabemos bien, entonces Marcos pudo haber escrito en el 64, 65. Y todavía Mateo tiene un margen de 5 años para escribir antes del 70. Pero igual, si como decía Clemente de Alejandría, Marcos escribió antes, entonces igual pudo haber escrito antes del 60, ¿no? 55, como habíamos visto al principio. Eso sigue dejando, hermanos, a Mateo todavía antes del 70. Entonces, la primera razón o el primer argumento a favor de un Mateo bien temprano antes del 70 es la postura de los padres de la iglesia. Es la primera. Ellos decían, gente como Ireneo y Clemente, que la escritura de Marcos había estado muy cerca de la muerte del apóstol Pedro, ya sea un poquito antes o un poquito después. La segunda razón o el segundo argumento para pensar en un Mateo antes del 70 tiene que ver, hermano, con el templo, la destrucción del templo, lo que pasó en el año 70, que fue la destrucción, hermanos, del templo. Algunos dichos de Jesús, hermano, tienen más sentido cuando Mateo redacta algunos dichos de Jesús, tienen más sentido si se escribieron antes del 70. Si se escribieron después del 70, como le decía yo hace un rato, merecería como una aclaración o incluso podrían ser malentendidos por los judíos. Por ejemplo, vamos a leer una cita que está en Mateo 17, 24 al 27 sobre el impuesto. Yo la leo rapidito mientras usted la busca. Mateo 17, 24 al 27 dice: Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, algunos dicen, hermano, que este episodio obviamente sucedió antes del 70, ¿no? Porque ¿en qué año murió Cristo? Más o menos en el 33, ¿ok? Pero cabría la posibilidad de que Mateo, al escribirlo después del 70, supongamos que lo escribe después del 70, solamente está tratando de ser fiel al relato histórico, o más bien está siendo fiel al relato histórico también, pero no le está dando ningún giro a lo que está escribiendo porque el templo todavía sigue en pie. No sé si me expliqué. Lo que pasa, hermanos, es que una vez que el templo fue destruido y fue edificado, hermanos, se inició un culto a Júpiter, esto hubiera necesitado una especie de aclaración. ¿Okay? Antes, cuando el templo estaba en pie y estaban bajo el imperio romano, estaban obviamente obligados a pagar sus impuestos. Y pagaban sus impuestos a Roma, le pagaban impuestos a Roma. Pero cuando ya el templo fue destruido, pagar los impuestos ya rayaba prácticamente en la idolatría, porque parte de ese dinero era usado para el culto a Júpiter.
Entonces aquí es donde algunos dicen que Mateo escribe antes del 70, donde todavía se entiende que el tributo que se le está pagando a Roma no está rayando en la idolatría, pero que si Mateo hubiera escrito después del 70, él hubiera puesto una aclaración. ¿Sí me entiende? Él hubiera puesto una aclaración, él hubiera dicho, y esto sucedió, obviamente, cuando todavía el templo estaba en pie. Pero el día de hoy no deberíamos someternos a ese tributo, que es un tributo idólatra. ¿Ok? Pero si él no pone esa aclaración, entonces, y lo escribió después del 70, sonaría como que está solidarizándose Mateo de alguna manera con este culto a la idolatría. Entonces, estos dos pasajes son importantes. La erudición dice, cuando se habla de la destrucción de Jerusalén en Mateo, se habla en futuro de algo que va a suceder. Por tanto, Mateo tuvo que escribirse antes del 70, como cuando también se habla del impuesto y se habla de una manera todavía como diciendo, paguen su impuesto. Se tuvo que haber hecho antes del 70 y no después del 70. ¿Ok? Y bueno, yo sinceramente, hermanos, yo me inclino a que no solo Mateo, sino todo el Nuevo Testamento, y quizás yo puedo diferir con los hermanos cuando ellos den la fecha ya de sus libros, cuando algunos de ellos den la fecha de sus libros, ¿no? Porque no todos los que escriben introducciones al Nuevo Testamento están de acuerdo, pero yo me inclino en pensar que incluso todo el Nuevo Testamento es antes del 70, incluso Apocalipsis. Yo leí un libro sobre Apocalipsis el año pasado muy interesante, que me hizo ver la perspectiva. Digo, es muy posible entonces que incluso Apocalipsis se haya escrito antes del año 70. Y que muchas de las cosas que describe, que son profecías que van a pasar de persecución, etcétera, Apocalipsis, se cumplieron entonces en el año 70, parte de ellas. ¿Ok? Bueno, vamos a los destinatarios entonces, hermanos. Ahí está la fecha, creo que les he dado más o menos argumentos para determinar. Regrésamela un poquito, hermano, para dar un repasito rapidito. Creo que les he dado argumentos en la fecha. Los que están en multimedia. Creo que les he dado argumentos entonces. Número uno, para entender que si Marcos escribió primero, Mateo se escribió después, es importante determinar cuándo se escribió Marcos. Ya dijimos que los padres de la iglesia dijeron, Ireneo y Clemente dijeron tal y tal. Luego, determinando entonces Marcos, entre el 50 y el 70, pero cayendo en conclusión que Marcos es temprano, podemos concluir que Mateo es antes del 70 también. Ok, destinatarios, hermanos. Bueno, con respecto a los destinatarios, hermanos, ya sabe lo que siempre hemos dicho por muchos años, ¿no? Los que hemos estudiado. Yo tengo una relación muy especial con Mateo. Mateo para mí es un evangelio muy especial. Fue el primer evangelio que yo leí recién convertido y fue el primer evangelio que prediqué expositivamente. Fue el primer libro. Cuando ya comencé a predicar expositivamente, fue Mateo el primer libro que comencé a dar. Entonces, creo que hemos hablado ya mucho de Mateo en esta iglesia. Y siempre hemos dicho que Mateo fue, por lo general, cuando hablamos de los destinatarios, hemos dicho, Mateo fue escrito a los judíos, Marcos fue escrito a los romanos, Lucas fue escrito a los griegos y Juan fue escrito a la iglesia. ¿Cuántos se saben eso? Ya está de memoria, ¿no? Cuando hablamos de los destinatarios del Nuevo Testamento. Sin embargo, creo que les puedo hacer algunas aclaraciones bien importantes al respecto. Se cree entonces, por lo menos podemos tener entendido que Mateo le está escribiendo a cristianos de cierta zona. Eso es algo que podemos determinar cuando leemos Mateo, por el vocabulario que usa Mateo. Como que su vocabulario es universal finalmente porque aplica a todos los cristianos, como dice el punto 3, pero tiene en mente a un cierto grupo cuando él está hablando. Tiene en mente un cierto grupo. Y ese grupo, hermanos, se entiende entonces que son sus paisanos, los judíos. ¿Ok? Tiene muchos rasgos judíos. Entonces, vamos a determinar aquí una cosa. ¿Ok? Cuando Mateo está escribiendo su evangelio, en su mente, el grupo predominante al que él se está dirigiendo no son gentiles. ¿Ok? Predominantemente no son gentiles. ¿Ok? Él tiene un grupo de personas, una cierta zona, Israel, Judea, Palestina, como usted le quiera llamar, es el grupo que él tiene en mente. Sería un poco necio de nuestra parte leer Mateo y decir, cuando yo leo Mateo yo encuentro rasgos netamente
correctos de que Mateo tiene en mente a gentiles. Sería un error. Sería no entender el libro en ese sentido. ¿Ok? Sin embargo, le quiero decir algo muy, muy importante. Dijimos que no tiene predominantemente en su mente a los gentiles, pero eso no quiere decir que tiene exclusivamente en su mente a los judíos. ¿Sí? Su mente, los destinatarios en su mente no son predominantemente gentiles, pero no son exclusivamente judíos. Es decir, Mateo no está diciendo, aunque le estoy escribiendo a los judíos, quiero que por favor este libro no lo lean los gentiles. Eso no está diciendo Mateo. ¿Ok? Es predominantemente para ellos, no exclusivamente para ellos. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque, mire lo que dice el punto 3, todo tipo de cristianos. Finalmente, ¿usted es judío? No. Y entonces, ¿por qué lee y entiende Mateo? Porque finalmente Mateo está escribiendo para todo tipo de cristianos. Entonces, esta es una aclaración, creo que es importante, porque siempre decimos, ¿no? Como que, ok, Mateo es a los judíos y Marcos es a los ¿qué dijimos? A los romanos, y Lucas es a los griegos y Juan es a la iglesia. En sí, toda la Biblia es para toda raza, toda lengua, toda tribu. Que de repente el autor tiene predominantemente a un grupo en mente, sí, pero no exclusivamente a ese grupo. Muy bien, vamos entonces al propósito, hermanos. Propósito. No hay una declaración explícita. ¿Se acuerda de Juan? No del hermano Juan, sino de Juan, el evangelio. Que tiene un propósito. Ayúdenme a buscar el propósito de Juan. Me parece que está en 20:21, si no mal recuerdo. Ayúdenme, hermano. Ustedes que son bien... Evangelio de Juan. Donde él específicamente dice obviamente el propósito, ¿no? Para el que él ha escrito este libro. Apenas expuse Juan y lo he olvidado. No, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice puntualmente el propósito para el cual él escribió el libro? Ok, estaba yo mal por 10 versículos entonces. Con razón no lo encontraba. Aquí está, hasta tiene encabezado la perícopa, ¿no? Propósito del libro. ¿Ya lo encontraron? Propósito del libro. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Ahí está el propósito de Juan. Ya ayudé al hermano que le toca a Juan, ¿ok? Pero Mateo no tiene una línea así. Dice, por eso dice el punto número 1, no hay una declaración explícita. Cuando tú vas a Mateo y tratas de buscar el propósito, de hecho, pocos libros, yo creo que Juan es de los poquísimos que podríamos contar con la mano que se puede determinar su propósito, porque el mismo libro lo dice. Los demás libros tú tienes que estudiarlos primero completos, tratar de entender todo el libro y después decir, ok, este es el propósito del libro. Esto es más o menos lo que pasa con Mateo. ¿Ok? Y como no hay entonces un propósito explícito, lo que vamos a hacer a continuación son inferencias. Es decir, hemos leído el libro y ahora vamos a sacar del libro lo que nosotros creemos que pudo haber sido el propósito de Mateo. Por ejemplo, una característica es que habla mucho del Antiguo Testamento, muchas citas del Antiguo Testamento. Eso nos ayuda a determinar su propósito. Tantas citas entonces veterotestamentarias podría entonces tener el propósito de que cuando un gentil leyera el libro, porque acuérdense que no era exclusivamente para judíos, pudiera entonces leer el Antiguo Testamento ya desde una perspectiva de Cristo. Porque imagínese a un gentil, hermano, que no fue instruido en la ley, venir al Antiguo Testamento sin conocer a Cristo. O sea, hay un caos. Para entenderlo entonces, ok, ahora estás en Cristo, ahora vamos al Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se te va a abrir de par en par. Porque tú vas a estar buscando entonces a Cristo, al Mesías prometido, al Rey anunciado en el Antiguo Testamento, que se ha cumplido en Cristo. Otros dicen
que pudo haber sido también que Mateo estaba intentando evangelizar a los judíos. ¿Tiene sentido? Claro, tiene muchísimo sentido. Otros creen que también tenía el propósito de preparar apologéticamente a los cristianos que se quisieran dedicar, y que se dio muchísimo el debate entre cristianos y judíos, a ganar a judíos por medio del debate. También es posible que Mateo haya tenido ese propósito, preparar apologéticamente a los cristianos para que tuvieran las herramientas de decir, porque Isaías escribió esto y se refería a Cristo, o porque Génesis 3:15 dice esto y se refería a Cristo, y poder usar entonces todo el Antiguo Testamento con ese propósito. También Jesús viene y en Mateo enseña mucho sobre la ley. Y específicamente Mateo 5:17 dice Jesús: no he venido a abrogar la ley. Entonces es posible que también Mateo está siendo usado para evitar que los cristianos caigan en el antinomianismo. Antinomianismo, hermanos, son aquellos que creen que no se debe leer el Antiguo Testamento y que no se debe guardar la ley moral de Dios, porque ahora estás en la gracia y entonces en la gracia ya no necesitas nada más, ¿no? Que fue una herejía temprana en los primeros años de la iglesia. De hecho, hubo un hereje que se llamaba Marción y él hizo su propio canon de la Biblia. El canon de Marción, hermano, era un canon en donde él dijo: todo el Antiguo Testamento no es para los cristianos. Lo quitó completamente. Luego dijo: de los evangelios, creo que solamente podemos usar Lucas, y quitó Mateo. ¿Okay? Porque Mateo habla mucho del Antiguo Testamento. No le convenía entonces que Mateo estuviera ahí. ¿Okay? Esta fue como una situación que se dio en los primeros siglos, el antinomianismo. Entonces es posible que Mateo también quiere que los cristianos no se confundan, no se vayan a un extremo de decir: no, pues ahora ya no hay leyes para nosotros. Otra cosa posible, hermanos, también se ha dicho que Mateo está buscando la institucionalización de la iglesia, porque Mateo es el que habla de la iglesia más que los otros evangelios. En el capítulo 16, por ejemplo, habla de la iglesia universal, la fundación de toda la iglesia en todo el mundo. Y en el capítulo 18 habla de la iglesia local, cómo más o menos debería de funcionar la iglesia en temas de disciplina. ¿Okay? Entonces son diversas opiniones que estamos dando. En mi opinión, todas tienen algo de sentido y todas podrían haber sido parte del propósito de Mateo cuando Mateo escribió entonces su evangelio, hermanos. ¿Okay? Pero le voy a dar 5 entonces propósitos que podríamos, para resumir el punto. 5 propósitos en el que lo podríamos resumir. Número 1, Mateo tiene como meta establecer que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Ok? Tiene esa meta. Y usted lo puede ver por todo el Evangelio. Mateo tiene como meta también dejar en claro que los judíos que han rechazado a Cristo, porque Cristo ha estado por 3 años predicándoles el Evangelio, esos judíos que lo rechazaron y que no lo quieren reconocer ahora que ya Cristo ha resucitado, si siguen en su postura de seguirlo rechazando hasta el final, serán condenados. ¿Ok? Acuérdense que incluso Santiago, el hermano del Señor, no creyó en el Señor cuando el Señor estaba vivo. Entonces es posible que este trabajo de evangelización que hicieron los apóstoles también trajo, ¿no? Aunque el Señor le apareció a Santiago, ¿no? Pero tenía que ver con alcanzar a judíos, ahora ya después de la resurrección. Decir: ok, lo rechazamos, pero ahora después de la resurrección lo seguiremos rechazando todavía. Si las pruebas de su resurrección, hermano, fueron irrefutables. ¿Ok? 3. También Mateo tiene en mente hablar del reino prometido. El reino que se había prometido desde el Antiguo Testamento. Ese reino entonces había sido inaugurado con la muerte y la resurrección del Señor. Ese reino espiritualmente comenzó. ¿Qué estaban esperando los judíos? Un reino físico, ¿verdad? Un rey que viniera, derrotara a Roma y comenzara a reinar en Jerusalén. No pasó eso. Por eso en la entrada triunfal, cuando Jesús entra a Jerusalén, dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor, creyendo que es ese rey, que ya pronto van a entrar en el reino, físicamente hablando. No sucede y por eso después gritan que se le crucifique. ¿Pero significa eso que no comenzó el reino? No, claro, el reino comenzó. Y el reino sigue establecido prácticamente. Ahorita ya le voy a hablar en qué sentido.
desde que Cristo vino, todos los que creemos en Cristo somos partes de ese reino, somos sus súbditos, Él es nuestro rey. ¿Ok? Entonces eso es el reino escatológico, la inauguración de ese reino escatológico. 4, que ese reino entonces continúa en el mundo mientras la iglesia esté en la tierra. Por eso es que Mateo habla de la iglesia, de la institucionalización de la iglesia. Y 5, que ese reino entonces será consumado en su momento cuando Cristo regrese. Por eso Mateo habla también del regreso del Señor. Tiene su sermón escatológico en Mateo 24, 25, el sermón del Monte de los Olivos. Qué armonía tan perfecta, hermano. Porque Cristo viene, inaugura el reino, nosotros ya estamos en el reino inaugurado de Cristo, no estamos en el reino consumado. ¿Cuándo se va a consumar ese reino? Cuando el Señor regrese, el reino se consumará y reinaremos entonces con el Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a los últimos 2 puntos, hermano, del día de hoy, que es la adopción al canon y nuestra conclusión, y luego tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Bueno, vamos entonces a la adopción al canon. En primer lugar, decir, hermanos, que Mateo fue aceptado de forma universal desde muy, muy temprano por los padres de la iglesia. Se recuerda que le hablé de Marción, un hereje que hizo su propio canon. Marción rechazó Mateo, eso es cierto. ¿Pero por qué? Porque Marción era antinomianista. Marción tenía una especie como de rechazo a todo lo que era judío. De hecho, por ahí hay estas famosas sectas que enseñan que Jehová es Satanás. No sé si ha oído esas sectas que enseñan que Jehová es Satanás, ¿no? Porque ellos entienden que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado, que mandaba a matar a ciudades enteras, a mujeres, a niños, etcétera. Y entienden algunos que el Dios del Nuevo Testamento, Cristo, es otro, que son 2 dioses completamente diferentes. Todo esto tiene un poco que ver con el marcionismo también. ¿Okay? El evangelio en sí, desde un principio, universalmente fue aceptado. Alguien podría citar a Marción, no es que Marción lo dejó fuera de su canon, pero ahí es donde entonces tienes que ir al carácter de esta persona. ¿Quién era esta persona? Fue una persona que fue declarado hereje por la iglesia y excomulgado de la iglesia. Pero en general, tanto la iglesia de Occidente como la iglesia de Oriente no tuvieron ningún problema con el libro de Mateo. Hubo un libro que sí le dio problemas a la iglesia, que fue el de Hebreos. ¿Y sabe por qué? Porque hasta el día de hoy los eruditos no se ponen de acuerdo quién lo escribió. Y para que un libro entre al canon, quién lo escribió era determinante. Era una de las marcas que debería tener el libro y que debería de tener muy claro. ¿Okay? Entonces, pero Mateo no tuvo en ningún momento ese problema. Mira la clasificación que hizo Eusebio, un historiador temprano de la iglesia, acerca de los libros de la Biblia. Hizo una clasificación en 3 partes para que el libro pudiera entrar al canon. Primero, los libros reconocidos o llamados homologómena, los libros reconocidos. Segundo, los libros cuestionados, antilegómena. Ese es como el nombre técnico de los libros. Y por último, los libros redactados por herejes en el nombre de los apóstoles, pero rechazados por aquellos que Eusebio consideraba ortodoxos. Entonces vamos a ver una por una las categorías. En la primera categoría, hermano, de los reconocidos por todos, Eusebio puso a los 4 evangelios, así sin ningún problema los 4 evangelios entraron. ¿Qué más? Entró el libro de los Hechos, 14 epístolas paulinas, y ahora usted dirá, ¿por qué 14? Porque en ese momento la iglesia consideró que Hebreos era paulino, que Hebreos era de Pablo. Entonces vaya contando, 4 evangelios, más Hechos son 5, más 14 epístolas de Pablo, vamos a llamarle así por ahora, contando Hebreos, son ¿qué? 19 libros, ¿no? Más ¿qué? Más Primera de Pedro, Primera de Juan y con alguna reserva Apocalipsis. ¿Cuántos libros son en total? ¿Cuántos?
20, 21, 22. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos faltan? 5. Hermanos, ¿qué pasó? ¿No saben cuánto es? 27 menos 22. Faltan 5. Si ve, ya desde temprano, casi el Nuevo Testamento está completamente recibido por la iglesia. Muy temprano, recibido por la iglesia. ¿Dónde están los libros que nos faltan? ¿Dónde están esos libros que nos faltan? Entran dentro de la segunda categoría de lo que se llama los libros cuestionados. ¿Ok? Pero esta segunda categoría, Eusebio la dividió, hermano, en dos. Escuche, los generalmente aceptados, y ahí aparecen nuestros libros que nos faltan: Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan. Ahí están esos libros que nos faltan. Esa es la primera parte entonces, pero los no auténticos, o sea, esta categoría, hermano, los cuestionados, tiene dos grupos: los generalmente aceptados, que es donde entran entonces los que nos faltan, y, ¿qué dije? Los no auténticos. Y aquí le voy a mencionar los que la iglesia dijo, estos no son auténticos: Hechos de Pablo, el Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, la Epístola de Bernabé, la Didaché. Algunos le dicen, esta palabra muchos la pronuncian diferente. Didaché dicen algunos dicen Didaché, algunos dicen Didaché. Así que yo le digo las tres por si alguien que me está viendo dice, el pastor no sabe cómo se pronuncia. Yo he escuchado a muchos eruditos pronunciarlo de diferentes maneras, ¿ok? Y quizá el libro de Apocalipsis fue muy cuestionado también, ¿ok? Entonces el libro de Apocalipsis entra dentro de esta categoría. Y por último, la tercera categoría, que son los completamente rechazados, que comprende libros escritos por herejes que le ponían el nombre de un apóstol, el nombre de algún cristiano reconocido. Por ejemplo, está evangelios como el de Pedro y Tomás. Esto, cuando yo empecé a estudiar el canon de la iglesia, me costó entenderlo. Yo decía, ¿por qué están rechazando un evangelio de Pedro? Bueno, porque no era Pedro realmente quien lo escribió. Se acostumbraba mucho en el siglo I escribir un libro y para que fuera leído ponerle un seudónimo. Es decir, no tu nombre, sino el nombre de una persona reconocida. El de Tomás también, los Hechos de Andrés y otros escritos similares. ¿Okay? Entonces ahí están, hermano, la inclusión de Mateo al canon fue sin ningún problema. Nunca se ha cuestionado la inclusión de Mateo al canon, porque se tiene bien entendido quién lo escribió, se tiene bien entendido todo su contenido, que no contradice para nada la ortodoxia cristiana, que está en perfecta armonía con el Antiguo Testamento, que fue muy aceptado desde temprano y por la evidencia interna del libro. Algún día vamos a hablar más largo del canon, porque este tema del canon es un poco complicado, hermano. Es un poco complicado, porque la cuestión es esta, la cuestión que se dice es esta. Okay. ¿Qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Tenga mucho cuidado cuando contesta eso, ¿ok? Porque escuche, nosotros sabemos que la iglesia nació en Hechos 33, ¿verdad? Perdón, en el año 33 en Hechos 2. En Hechos 2, año 33. Pregunta, ¿ya existía la Biblia ahí? No. Hay que ponerle un paréntesis, ¿no? Porque ya existía el Antiguo Testamento, que era la Biblia de los cristianos. Pero no existía esta Biblia como nosotros la tenemos. Entonces, lo que dicen los romanos es que como la iglesia fue primero y la Biblia después, entonces la iglesia tiene mucha autoridad. Porque la iglesia, si la iglesia hubiera dicho, este libro no es, este sí es, este no es, este no es, este sí es, entonces la iglesia está por encima de la Biblia. Y por eso es que para Roma la tradición es tan importante. Y este tema, hermano, nosotros cuando entendemos el tema del canon, deberíamos de entender entonces que sí, aunque técnicamente la iglesia fue primero en ese sentido, la iglesia no existiría sin la Biblia. Entonces entramos como en una especie de razonamiento circular ahí. Pero un día vamos a hablar, hermano, largo y tendido sobre el canon. Ahorita solamente estamos mencionando la entrada de Mateo al canon. ¿Ok? Pero he estudiado los argumentos para poder demostrar por qué somos sola escritura y no sola eclesia, ¿no? Como Roma. Roma en realidad es sola eclesia, es lo que diga la iglesia. Por eso es que ellos
Cuando ya se empezaron a imprimir Biblias en el idioma del pueblo, dijeron esto es muy peligroso. El pueblo va a comenzar a leer la Biblia, a interpretarla a su manera. No, eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que decirle a la gente qué significa la Biblia. Entonces realmente acaba mandando la iglesia es la que manda, no la Biblia. Bueno, terminamos con el punto 7 de la conclusión. Ya son comentarios solamente finales, hermano. Comentarios finales, ¿ok? Mateo entonces nos deshace este desarrollo del reino de Jesús como el rey, del reino como inaugurado, del reino escatológico como futuro también, porque el Señor regresará, será consumado en su momento. Cuando el Señor regrese, demuestra que Jesús es entonces descendiente de Abraham, del linaje de David, por lo tanto un auténtico heredero del trono. ¿Ok? Habla muchísimo del reino, unas 38 veces más o menos, y cuando habla de reino, que se utiliza la palabra griega basilea, siempre está hablando de poder, dominio, soberanía, sobre todo el mundo. Aunque lo crucificaron los romanos en la cruz, y aparentemente eso fue una locura para la gente, sin embargo la cruz fue su triunfo sobre el mundo, fue la imposición de su reino en el mundo. Amén. Y Mateo entonces, hermano, recurre muchísimo al Antiguo Testamento. Yo le doy un consejo: cuando lea Mateo, agarre un marcador y cada vez que llegue a la frase "y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta fulano", márquelo, póngale un numerito a la par y después cuéntelos. Yo he contado más o menos unos 18, son muchos porque Mateo solamente tiene 28, pero eso le va a ayudar a entender mucho a qué se refería Mateo cuando hablaba de para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal o cual. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Vamos a ver si hay alguna pregunta que ustedes, hermano, me quieran hacer, o si la quieren hacer después, cuando termine yo, después de orar, etc. Bueno, vamos a cortar la transmisión para los hermanos del Facebook.